Hola amiguitos, hoy voy a leerles otro libro que encontré en mi biblioteca y este libro es muy querido, es escrito por una persona muy querida que se llama Marco Antonio Sagastume Gemmel. Y este libro es un libro de cuentos para vivir en paz, curso infantil de derechos humanos. Muchos de ustedes conocen la trayectoria de Maco, es referente en el tema de derechos humanos en Guatemala y tiene muchos escritos, uno de ellos este. Y tengo la suerte que además, con lo especial que es Maco, le hizo una dedicatoria a Cooper en este libro. Y dice, para Cooper, con tanto amor y dedicación, y especialmente por ser hijo de Cintia, a quien admiro tanto. Oh, con ternura educativa, Maco. Así que este libro se lo recomiendo. Fue escrito hace varios años. Sin embargo, esta es la 10ª impresión, la que yo tengo, 2013. Fue escrito en 1995. Pero los temas siguen vigentes y necesitamos seguírselos explicando a los niños y niñas. Ayer estábamos en un live en Instagram con otra colega activista educadora de derechos humanos y, y pues nos cuentan que preguntan los papás, pero ¿cómo le hablo de derechos humanos a mis hijos? Es un tema a veces tal vez que hasta nosotros mismos nos cuesta o sentimos que lo tenemos que abordar con tanto cuidado o a veces con algunas lagunas. Entonces, ¿cómo con mis hijos o hijas? Y bueno, esta es una respuesta por medio del cuento y por medio de estos cuentos tan hermosos que escribió Maco en este libro. Hoy voy a leerles de este libro uno de los cuentos, porque tiene varios cuentos, y voy a leerles uno que se llama Prisioneros de Conciencia. Tiene una hermosa ilustración hecha por Manuel Corleto y nuestro relato dice así: Los prisioneros de conciencia. Hay un país en donde llueve mucho, por eso sus campos siempre están verdes. El lugar es un lugar rodeado de mar por todos lados y playas, desde luego, pero no hay bastante sol. Ahí vive una reina, príncipes y princesas. El país se llama Inglaterra y está en Europa. La ciudad más importante de Inglaterra se llama Londres. Hace muchos años en esta ciudad vivió un abogado llamado Peter Benenson. Como hombre de leyes, este abogado sabía que existía la Organización de Naciones Unidas, que casi todos los países del mundo habían firmado un documento conocido como Carta de Naciones y aprobado la Declaración Universal de Derechos Humanos. Peter sabía que mediante esos documentos los gobiernos se habían comprometido a no tener prisioneros por causa de ideas políticas o creencias religiosas, ni por pertenecer a determinada raza, sexo, color o idioma. También sabía que ninguno tiene derecho a golpear o torturar prisioneros, mejor dicho, a nadie. Pero a Peter le preocupaba hondamente el hecho de que ni la Carta de las Naciones Unidas ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos fuera respetada como se debe. ¿Cómo es posible, se preguntaba, que en muchas partes del mundo se siga encarcelando a las personas por su forma de pensar o por pertenecer a tal o cual religión? ¿Cómo es posible que se encarcele por hacer precisamente algo que la Declaración Universal de Derechos Humanos ampara? ¡No! ¿Cómo es que miles de personas estén en la cárcel sin tener derecho a un juicio justo? Con estos pensamientos en su cabeza, y miren, aquí hay otra ilustración hermosa, esta fue hecha por un niño, por una niña, por Maritza Hernández Llanes, de 7 años. Con estos pensamientos en su cabeza, Peter Benenson se paseaba por las calles de Londres. Realmente no hallaba cómo ayudar a estos miles de personas. Le atormentaba pensar que muchos prisioneros tenían esposa, esposo, hijos, hijas. Toda una familia que estaba triste y sufría porque el padre o la madre habían ido a parar injustamente a la prisión. Hasta que un día, Benenson tuvo una brillante idea.
escribió un artículo en el periódico de Londres, expresando su preocupación por los prisioneros de conciencia, como él llamó a estos prisioneros. Mediante el artículo hizo un llamamiento a toda la comunidad para que ayudasen a tales personas. Muchos periódicos de otros países también publicaron el artículo de Peter. Un día Peter salió a recoger su correo y ¿cuál fue su sorpresa? Al ver que habían miles de cartas de muchos países. En esas cartas todas las personas le ofrecían su apoyo para ayudar a los prisioneros de conciencia. Así nació la organización que se llama Amnistía Internacional. Peter Benenson y otras personas se unieron en esa organización con el fin de ayudar a los prisioneros de conciencia. La ayuda consistió en evitar a toda costa que se les aplicara la tortura y los malos tratos, en preocuparse que todos los prisioneros tuvieran un juicio justo, lo que hoy llamamos el debido proceso, y que se les considerara inocentes mientras se le probara lo contrario. Además, impulsaron la enseñanza de los derechos humanos en todas las escuelas y hogares. Desde entonces, Amnistía Internacional se dedica a luchar porque no haya presos de conciencia y ayuda a las familias de las personas que se encuentran en esa condición. Asimismo, lucha porque no exista la pena de muerte, ya que nadie tiene el derecho de matar a otro. Esta es una ilustración también de nuestro libro. Y esta la hizo Maritza Hernández Llanes, de 7 años, también, igual que esta otra. Amnistía Internacional se extendió por todo el mundo con el color de la esperanza. Aparecieron miles de personas que se comprometieron a ayudar en los propósitos nobles de esta organización. Desde el principio se decidió fijar su sede en Londres y establecer secciones en todos los países del mundo. También se acordó que Amnistía se sostendría económicamente con la cantidad de dinero aportadas por sus miembros que no aceptarían dinero de gobiernos o partidos políticos que la quisieran controlar y que siempre sería una organización independiente. Bajo estas reglas, miles de personas empezaron a trabajar por los presos de conciencia. Amnistía les escribía al prisionero dándole muchas esperanzas de su liberación. También le informaba sobre su familia y le decía que no tuviera pena por ella, pues recibía ayuda económica de Amnistía. Luego los miembros de la organización escribían a los gobiernos que tenían prisioneros de conciencia, pidiéndole su libertad. Incontables eran las cartas que llegaban de todo el mundo a tales gobiernos, tantas que se veían obligados a dejar libres a los prisioneros, aunque esto no sucedía siempre. Porque a veces los gobiernos que tienen presos de conciencia no les conviene que se sepa. Y ello porque al saberse, los pueblos que respetan los derechos humanos podrían oponerse a tener relaciones con esos gobiernos aún más. Se opondrían a que recibieran ayuda económica de otros países o de las Naciones Unidas. Amnistía Internacional no da publicidad a lo que hace porque lo que más le interesa es defender los derechos humanos de todos. Su noble e intensa actividad en beneficio de la humanidad hizo que la ONU llamara a Amnistía Internacional para que colaboraran conjuntamente. Amnistía Internacional trabaja por los presos de conciencia en todo el mundo, respetando los pensamientos políticos de cada persona. Es por eso que a las personas que integran Amnistía Internacional les ha sido reconocida su bella labor, otorgándoles el Premio Nobel y otros muchos premios. Amnistía Internacional somos todas las personas que luchamos porque no hayan presos de conciencia en el mundo, porque los que sufren esa situación no sean torturados, porque tengan un juicio justo, así como lo señala la Declaración Universal de Derechos Humanos. Peter Benenson empezó algo muy bello. A nosotros nos corresponde continuarlo. Y aquí hay otro hermoso dibujo, miren. Este fue hecho por José Isaac Recendí Sandoval, de 12 años.